Negocios. Y para algunos, en los tiempos de crisis, las organizaciones son magníficas y para otros son maléficas, como acá el amigo Hatum. ¿Cómo dice que le va, señor Hatum? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, querido? Qué buen atuendo. Qué buen atuendo, ¿viste? ¿Pero por qué está así? Soy maléfico. ¿Por qué es maléfico? Porque... Bueno, eso ya lo sabíamos. Los alumnos se lo dicen, ¿no? Me dicen otras cosas peores, pero en épocas de crisis las organizaciones pueden ser maléficas en serio y las personas sufrir bastante. Entonces vamos a hablar del manual de supervivencia en tiempos de crisis y vamos a hablar de las organizaciones, qué pasa con las empresas, qué pasa con las personas. Bueno, ¿te parece? Cosas que pasan a diario de la vida real. Acá vemos, ¿no?, estas ilustraciones donde tenés ejecutivos fuera de control por la situación. Absolutamente. Vamos y vemos esta transparencia o imagen o lo que fuera. Vemos que las empresas... Lo traicionó su academia. Me traiciona el aula. Es terrible. Las transparencias son bien Sí, de bien de profe. tipo el profesor. Hay empresas que se ponen en modo nervioso y empleados en modo asustado. Cuanto más nervioso está la compañía, más asustada está la empresa, ¿no? Entonces Ahí hay que ser tenés, cuidadoso. como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan, dice la señora Legrand. A mí esa frase me pareció espectacular porque realmente habla de cómo te ve tu jefe. En épocas de crisis hay jefes que agarran el poder y dicen, así que te veo mal, te maltrato. Y si te veo bien, tengo que tener un poco de cuidado. Pero ojo, esta crisis puede ser distinta a otras crisis, ¿sí? En el 2001 hemos visto cómo las empresas tenían una misión, decían, nuestra misión es el capital humano, es lo más importante, y lo primero que hicieron es echar gente, ¿no? Entonces eso se te complica un poco. Igual, Andrés, hay un tema que no es menor, que hoy ya no es admisible, digo, está en crisis, no en crisis, el maltrato por parte de un jefe hacia su equipo, sí, digamos, ya no es lo que era en otras épocas, digamos, esta frase no es admisible dentro de una No compañía. es admisible, pero es posible, porque hay gente que tiene recursos para poder maltratar de una forma más sutil, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, el abuso ya hoy no está bien visto y se denuncia, pero el maltrato psicológico sí existe, porque los jefes malos se hacen de poder, dicen, mirá, dada la situación del mercado laboral, que está un poquito endeble, yo me encargo de hacer la vida imposible. ¿Y cuál es el maltrato? Digamos, cuando decías pasemos, en el otro slide, pasemos a la otra imagen. Tenés empleados en modo asustado, diferencias, y acá aparece el gran Montgomery Burns. Montgomery Los que Burns. somos fanáticos de los Simpsons. ¿Es un estereotipo fuerte pero real? Es real. Mira, Montgomery Burns en la serie de Los Simpson es el dueño de la planta nuclear, es un abusador, es una basura, es todo lo malo que vos te puedas imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En épocas de crisis aparecen en las organizaciones que tienen una cultura que no está muy sólida y consolidada, aparecen dos personajes. Los Mr. Burns, que hay que tener muchísimo cuidado, porque son aquellas personas que les encanta aprovechar la época de crisis para tomar más poder, ¿sí? Estos que a río revuelto o ganancia de pescador saben pescar muy bien en aguas revueltas. Entonces, son gente que dura en las organizaciones. Yo tengo una teoría con eso, que ese perfil tarde o temprano se cae por su propio peso. Lo que está pasando con las organizaciones que son más achatadas, más horizontales, y en esta época que todo el coworking, lo digital, están siendo más visibles. Entonces la vida es más corta. Pero existen, y lo que hay que tener cuidado es que como estos existen, no te confrontes con ellos, porque cuando pase la crisis capaz que terminan siendo tu jefe. ¿Por qué? Cuidado. Y porque aprovechan el momento de crisis para poder agarrar y detentar más poder. Absolutamente. Saben acomodarse muy bien. Pero también tenemos otros, que son los jefes bomberos para apagar incendios, ¿no? O sea, organizaciones en crisis, jefes bestiales, esos existen. Y es que sucede que no son los Mr. Burns, a estos se los llaman a los bomberos para apagar los incendios en épocas de crisis para poder sobrevivir. Pero a ver, incendios hay en las empresas argentinas hoy. Todas. Todo, tenés la tasa, tenés el dólar, tenés la inflación, tenés la situación de caída de consumo. ¿Cómo Absolutamente. haces si no La tenés un gente bombero? no se queja del jefe bombero. ¿Por qué? Porque justamente te ayuda a sobrevivir. Porque mira, la eficacia de corto plazo. Generemos resultados, zafemos, hagamos algo por todo esto. Pero los jefes bomberos, cuando pasa la crisis, muchas compañías, como dicen, como tuvo una buena performance, los dejamos. Y en realidad hay que sacarlos, porque la gente soporta al jefe bombero en época de crisis. ¿Pero qué hace Después un no. jefe bombero para entender? El jefe bombero te aprieta para que tengas una buena performance, que tengas buenos resultados, que tengas un buen desempeño, y vos en época de crisis soportás. ¿Por qué?
porque querés tu trabajo. ¿sí? Yo le di otra connotación, le daba la connotación de apagar los incendios que tiene un director financiero hoy. No, no necesariamente, es para poder sobrevivir como compañía. Hay muchas compañías que hoy están en modo crisis, pero porque realmente les está yendo mal. Esas son los que llaman a los bomberos. El Mr. Burns puede aparecer en cualquier lugar. Ese ¿sí? es más complicado. Ese es más complicado. Hay otra imagen que tiene que ver con esta situación que nos estás planteando. Pero del lado de dilema. los empleados. El dilema de uno que trabaja en esas organizaciones. Exactamente. Primero, es una época de cuidar el trabajo. Muchas compañías argentinas lamentablemente están despidiendo gente. No necesariamente están públicas esos despidos, porque como son profesionales que no están en convenios colectivos, entonces pasa un poco más jerárquico, más jerárquico, entonces pasa más desapercibido. Ajá. Pero hay que cuidar el trabajo, no hay que generar situaciones de tensión, no hay que molestar a quien uno tiene que ser inteligente, a quien no debe molestar. Sabemos cuidar, bajemos el perfil si hace falta bajarlo para cuidar ese trabajo que hoy es indispensable. Pensá que en épocas de crisis... Sumisión, digamos, No, hay que aclararlo. significa ser inteligente y saber guardarse un poquito, ¿no? Okay. En época de crisis te puede llevar entre 6 y 9 meses conseguir trabajo nuevamente. ¿Sí? Y no es siempre un tema para en familias. Exactamente, no todos tenemos la espalda financiera para poder soportar eso. Cuidar la salud mental y física es muy importante, porque vos fíjate que en esta época de crisis hay gente que empieza a tener estrés, diarrea, gastroenteritis, ataques de pánico. Entonces, todo eso hay que lograr salir de la organización, cuando salís de la empresa, aflojar con el WhatsApp, el mail, las redes sociales, lee un poco más, mindfulness, yoga, tarot, haz lo que quieras, pero algo diferente que te ayuda a encontrar un poco el centro. Hay un libro, viste, este señor Daniel Tangona, que escribe en la Daniel, revista... el corredor. Exactamente, en la revista La Nación, tiene su último libro, habla de este balance entre la vida profesional y física que uno tiene que tener. El cuidado físico es muy importante. Andrés, gracias. Esperá, ¿qué ¿me te estás queda? echando? Estar atentos a los valores de... ¿Qué significa eso? Y porque te puede pasar lo siguiente. Mirá si a vos te viene Estás alguien... a vos te viene alguien... Me salió Montgomery Burns. Se me rajaste. No, te viene alguien y te dice, vos preservás tu trabajo, José, pero ¿sabés qué? Te voy a apretar hasta que sangres. Pero esto ya no... Sí, esto existe. Que existe, pero Sí. ya no es tolerable ese tipo de ¿Y para situaciones. quién? ¿Para vos? ¿Para los empleados? No, ¿Para nadie? Para algunos empleados, cuando no tenés alternativa, no tenés opción. Y cuando no tenés opción, estas cosas te pasan. Y cuando no hay opción, después viene un viento bueno y el que fue de ese estilo, la mesa da vuelta. Absolutamente. Siempre la mesa es redonda en la vida, hay que saberlo. Gracias, Andrés. A vos, José. Vamos a un breve corte, muy breve corte, y seguimos en Comunidad de Negocios. Con Santander podés llevar tu negocio al mundo de forma ágil y segura. Opera online y autoriza tus operaciones desde nuestra app.